se pongan de pie y se pongan uno contra otro, así de frente. Así, Jacibe, eso es. Así. Muy bien. Yo aquí en mi mano tengo un mensaje, y es un mensaje muy importante. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a dar este mensaje a Ruth Jacibe, y ella lo va a leer, y después de que lo lea se lo va a transmitir a David, y así nos vamos a ir hasta que llegue con Gustavo, ¿okay? Los demás pongan mucha atención, ¿okay?, a lo que ellos van a hacer y van a decir. Gus, ¿puedes voltear y decirnos el mensaje, por favor? ¿Es todo? Vamos a darles un aplauso, por favor, y si gustan sentarse. Vamos a ver qué decía el mensaje. Hace 20,000 años, el hermano Timoteo Wolfman compuso 150 sinfonías, 101 sonatas, 26 óperas. Él tuvo 16 hijos: Juan, Pedro, Hugo, Paco, Luis, Brian, Jorge, Oscar, Pedro, Santiago, Alan, Sebastián, Timoteo Jr., Lidia, Carla y Juan. Su esposa se llamó Esther, fue una mujer muy hermosa, y todos vivían felices en un pueblito llamado Parangaricutimicuarillo el Chico. Este era el mensaje completo.
¿Nos puede repetir el mensaje? Bueno, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva esto a una realidad que no podemos eludir. Al correr de los años, los cristianos hemos diluido el Evangelio. Los cristianos nos hemos conformado con hablar parte del Evangelio a las personas y no le ha llegado a muchas de esas personas el mensaje claro, completo y preciso de lo que Dios quiere a la gente que está a veces en nuestras iglesias o a la gente que está en la calle. El día de hoy vamos a ver que es muy triste, y yo creo que a muchos de los que estamos aquí nos ha tocado, a mí particularmente. En una ocasión, una persona en la esquina de una calle estaba ahí, era una mujer muy bien vestida, por cierto, y a todas las personas que pasaban les decía: Dios te ama. Las personas, cuando ella, no les decía otra cosa, nada más les decía eso: Dios te ama. Yo dije, bueno, pues esta mujer está predicando el Evangelio, me voy a acercar a ver qué me dice. Y sí, yo me acerqué como cualquier persona, y yo, ya que estaba junto a ella, me dijo también: Dios te ama. Muchas gracias. Y ya me quedé parado. Y ella como que me dice: bueno, pues como que circule, ¿no? Y yo le digo: discúlpeme, ¿usted es cristiana? Y ella me dijo: sí. Le digo: ¿y puedo saber qué está haciendo? Me dice: predicando el Evangelio. ¿Y a poco ese es el Evangelio? Me dice: sí, este es el Evangelio. Pero usted no le dice alguna otra cosa a las personas. Ese es el Evangelio. Digo: ¿me permitiría hacerle un comentario? Me dice: sí, cómo no, dígame. Digo: mire, pues gracias a Dios, qué bueno que lo que está usted haciendo. Yo también soy cristiano, pero quisiera decirle que el Evangelio es algo más de lo que usted está diciendo. Me dijo: ya me va a salir usted, ¿verdad? Muchas otras personas me han dicho lo mismo que usted, ¿sí? Y ya sé, mire, me dijo: yo tengo más de 20 años de cristiana y ese es el Evangelio. Digo: bueno, es que esa es una parte del Evangelio. Me dice: pero es que ese es el Evangelio. Me dice: ¿y sabe qué? Es más, aguacando el ala, ¿verdad? Porque estoy trabajando, ¿no? Y bueno, le dije: si usted tuviese la disposición, le podría explicar precisamente qué es el Evangelio para que usted lo pueda comunicar. Qué bueno, lo que usted está haciendo está bien. Y me dijo: no, muchas gracias. Me retiré de ahí. A veces nosotros pensamos, ¿verdad?, hoy en día, que decirle a las personas una frase o un par de frases, eso es el Evangelio. Y esa es una parte muy pequeña de lo que Dios quiere que la gente sepa. El Evangelio quiere decir buenas nuevas. Es algo que todos sabemos. Es lo que quiere decir la palabra griega, ¿verdad? Viene de evangelión, buenas nuevas, buenas noticias. Y consiste en saber que únicamente por la gracia de Dios, Jesucristo murió en la cruz por los pecados de todo el mundo, que con su muerte quedó satisfecha la justicia de Dios, ya que Dios mismo estableció que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y que todo hombre pecador, por el simplemente de ser hombre y ser pecador, está bajo la ira de Dios, y que pasará toda la eternidad separado de Dios si no se arrepiente por todos sus pecados. Ahora bien, Jesucristo no solamente murió en una cruz por los pecados de las personas, sino que conforme a las Escrituras, Él resucitó al tercer día. Y que si tú crees en realidad esto, necesitas seguir a Jesucristo, convertirte en uno de sus discípulos. Pasarás a la eternidad cuando ya no estés aquí. El mismo Espíritu Santo te lo dirá, y así tú estarás seguro de que tu nombre está escrito
en el libro de la vida y que estarás en el cielo en la presencia de Dios. Tus pecados te van a ser perdonados todos, absolutamente todos, cuando haya arrepentimiento. Después de esto Dios te declarará justo, te hará una nueva criatura, te regenerará. Este es el evangelio. Este es el evangelio completo. Resulta a veces difícil de decir, resulta a veces tardado explicárselo a las personas, pero este es el evangelio. Esto es a lo que Dios nos ha llamado. Decir menos que esto es diluir el evangelio. Decir menos que esto a las personas es reducir, es simplificar. Es cierto, decirle a la gente que Dios te ama es verdad, eso es una realidad, pero también es una realidad que si tú rechazas el evangelio, sigues en la condenación. Eso es lo que dice la escritura, Juan 3, 17 al 21, que normalmente no le leemos a la gente, ¿verdad? ¿Qué le decimos a la gente? Vayan conmigo, por favor. Normalmente cuando queremos compartir el evangelio a las personas, vamos a Juan capítulo 3, versículo 16. Este es un versículo, ¿verdad? Es el versículo más famoso de toda la escritura, ¿verdad? Todos los cristianos del mundo no lo sabemos de memoria. ¿Necesitarán su Biblia para leerlo? ¿Para decirlo? No lo sabemos de memoria, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí le decimos a la gente. Pero los siguientes versículos normalmente nunca se los decimos a las personas. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando compartimos el evangelio, normalmente lo hacemos en partes, lo hacemos de una manera simplificada. Al paso de los años, compartir el evangelio ha llevado a la gente a una sola cosa: a que haga algo externo que demuestre que realmente ha entendido el evangelio. Ayer nos comentaba Ulises, ¿verdad? No toda aquella persona que alce su mano, ¿verdad? No toda aquella persona que venga al frente, no toda aquella persona que llene una tarjetita es un verdadero cristiano. En todo el tiempo que yo llevo de conocer a Cristo, que mejor dicho, que Él me conoció a mí, y que Él me rescató, y que Él me perdonó, a pocas personas, después de explicarles el evangelio completo, lo entienden al principio. Posiblemente su caso de usted sea diferente. A lo mejor si usted a la primera ocasión que escuchó el evangelio lo entendió, pero el mío no, y el de muchas personas a las cuales yo les comparto el evangelio nunca se hizo. Dios es el único que atrae a la gente, pero a veces nosotros le decimos a la gente, ¿verdad?, que haga una muestra, que dé evidencia, ¿verdad?, de que ha comprendido. Y normalmente le pedimos que haga cosas externas, ¿verdad? A veces también les pedimos que hagan una oración, pero esa es una oración, ¿verdad?, como hay tantas. La oración que normalmente le decimos a las personas
que hagan después de que les hemos planteado el Evangelio es una oración que no está en la Biblia. Es una oración que ni el Señor Jesucristo, ni los primeros discípulos, ni los apóstoles le pedían a la gente que hiciera después de que les enseñaban el Evangelio. Hoy en día a veces hacemos las cosas y no nos cuestionamos el por qué hacemos las cosas, y hemos adoptado acciones como esta que no tienen en realidad un trasfondo bíblico. La oración del pecador pues viene en muchos lugares, ¿verdad? A veces en folletitos donde dice, ¿verdad? Yo reconozco que soy un pecador, le pido perdón a Dios, me arrepiento. A veces dicen, otros no dicen, y le digo a Cristo que entre a mi vida, ¿verdad? Eso es lo que dice la oración del pecador. Esta oración, que es muy popular en el mundo evangélico, incluye 3 elementos. El primero es un reconocimiento del pecado. A la gente se le dice, ¿estás de acuerdo en que tú eres pecador? Y la persona que dice, sí, estoy de acuerdo. Pero el que sepa que es pecador no es lo mismo al arrepentimiento. No es lo mismo. No es lo mismo saber, ¿sí?, que me estoy quedando calvo, arrepentirme de eso y tratar de hacer algo para que no se me siga cayendo el pelo. No es lo mismo. Pero sí, no puedo negarlo porque me veo todos los días en el espejo y veo que cada día tengo menos cabello. Pero si yo, aunque me veo todos los días al espejo y veo que cada día tengo menos pelo, pero no hago nada por revertir eso, pues seguiré así, ¿verdad? Y eso es lo que pasa. La gente puede estar consciente de que es pecadora, pero puede no arrepentirse de sus pecados. Y tan no se arrepiente así que, como lo acabamos de leer en Juan, la gente rechaza el Evangelio, o sigue, o lo posterga, ¿verdad?, para después. El segundo elemento de esta oración incluye una expresión de creencia en el acto de Cristo, ¿verdad? ¿Usted está consciente de que Cristo murió por sus pecados? La gente que dice sí. Aquí, en Occidente, sí, la gente sabe eso, porque venimos de un trasfondo católico, la gran mayoría. Pero si tú te vas a otros países, hay gente que no sabe ni quién es Jesucristo. Nunca ha escuchado el nombre de Jesucristo, nunca. Creer que Cristo murió en la cruz por los pecados de todo el mundo no es lo mismo a confiar total y absolutamente en la obra que hizo Él. No es lo mismo. Y a veces nosotros, cuando compartimos el Evangelio, pensamos que es lo mismo. ¿Usted cree que Cristo murió por sus pecados? Sí. Y ahí lo dejamos. La última parte. Decimos a la gente, ábrale su corazón, ¿verdad? Jesucristo es un caballero. Jesucristo está ahí afuerita. Él está ahí tocando, ¿verdad?, la puerta de su vida. Ábrale la puerta, ¿verdad? Es más, está haciendo frío. Hay gente que hasta dramatiza, ¿vale? Mire, imagínense que el Señor Jesucristo es una noche de invierno bien fría, ¿verdad? Y Él está ahí tocando la puerta. No lo deje, ¿verdad? No lo deje allá afuera. Ábrale la vida a su corazón. La gente dice, ay, pues pobrecito, vamos a abrir, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Okay? Cuando en realidad estamos usando un versículo fuera totalmente de contexto. Apocalipsis 3:20 habla de juicio, habla de una manera dura y severa de parte de Dios a las iglesias. Vamos, por favor, vayan conmigo. Apocalipsis capítulo 3, verso 1. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré
que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si ustedes leen todo lo anterior, está hablando de la condición de las iglesias, ¿verdad? De la etapa final donde va a haber apostasía de una manera tremenda. Bueno, lo que hace rato comentó Vicente, donde mucha gente, cuando vean las dificultades, cuando vean los padecimientos, va a decir, no, esto de seguir a Cristo no es para mí, ¿verdad? A mí me gusta la comodidad, a mí me gusta estar en un lugar a todo dar, ¿verdad? Donde toquen las canciones que a mí me gustan, donde yo esté sentadito, donde nadie me diga nada, donde haya calefacción, todo eso, ¿verdad? Pero todo el contexto de esto es de juicio. No habla, ¿verdad?, de que el Señor Jesucristo está allá afuera, pobrecito, invítalo a que pase. Y a veces así lo utilizamos. Y la gente así como, y más aquí en nuestro país, la gente normalmente siempre nos volcamos, le damos la razón a un tipo de personas, no al que tenga en una situación la verdad o la razón, sino al que veamos más débil. ¿A poco no? ¿Les ha pasado? Eso es lo que pasa. Al pobre, a la viuda, al que veamos que está en situación, a la víctima, con ese nos volcamos y decimos que sí o le ayudamos, aunque obviamente esa persona puede ser exactamente la persona que no tiene razón en la situación que se encuentra, y dejamos al que tiene la razón a un lado. ¿Qué ocurre? Exactamente lo mismo con el Evangelio. Cuando nosotros les presentamos el Evangelio a las personas, no se dicen, ay, pobrecito, así es cierto, el Señor Jesús, ¿verdad? No, invítalo a tu vida. No. Si la gente lo rechaza, leímos San Juan, lo hace porque ama más su pecado que la luz. No quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas, porque la gente, mire, seamos honestos, ¿quién no ama en la vida pasada, cuando no éramos cristianos? ¿Quién no ama al pecado? ¿A quién no le gustaba el pecado? Cuando no éramos creyentes, a todos nos gustaba el pecado de una u otra manera. El pecado es deleitoso, el pecado te gusta, el pecado satisface tu vista, tus sentidos, tu cuerpo, todo, ¿verdad? Por eso lo hacemos. Si el pecado supiera feo, si el pecado fuera desagradable, no lo haríamos, obviamente, ¿verdad? No lo haríamos. Hoy en día se piensa que hacer una oración es indispensable para salvarse y para volverse cristiano. Y pasamos por algo muy importante, ¿no? ¿Qué pasamos por algo? Que una de las reglas básicas de la interpretación de la Biblia es que los principios que obtengamos de ella tienen que ser universales, es decir, que se tienen que aplicar a todo tipo de personas. Una persona que, por ejemplo, es muda, ¿cómo va a confesar con su boca que Jesús es el Señor si es muda? Pero también le aplicamos el versículo, ¿no? Tiene que confesar, ¿verdad? Tiene que decir la oración. Y pues ya, si lo dice en su mente es suficiente. A ver, o una persona que está en cama. En una ocasión una persona me invitó a que le fuera a hablar de Cristo a su mamá, que le decían que tenía unas horas de vida. La señora había ido perdiendo, después de un problema muy fuerte con sus riñones, había ido perdiendo todos y cada uno de sus sentidos, prácticamente no se movía. Me decían los doctores, creo que lo único que la señora sigue viva y respirando, pero creo que lo único que le queda es el oído. ¿Quiere hablarle? Sí. Y ahí estuve con esa persona hablando del Evangelio mucho tiempo, no sé cuánto, pero mucho tiempo, más de una hora por lo menos, 2 horas, al oído, diciéndole todas y cada una de las partes del Evangelio, todas. No sé, la señora no pasó la noche, no sé si se fue con el Señor o no sé si lo rechazó. Ella no oía, no tenía yo como hombre ninguna forma de pedirle, levante su manita, lléneme una tarjetita, haga una oración, nada. Tengo que confiar en el poder de la palabra de Dios para salvar a esa persona. Pero como nosotros muchas veces no confiamos en que la palabra de Dios, y esto lo vimos a profundidad ayer con Ulises, es poderosa, ¿verdad?
más cortante que cualquier espada de dos filos, ¿verdad? Que penetra, ¿verdad?, el alma y discierne las intenciones y los pensamientos, y es tan fuerte, ¿verdad?, que quebranta la roca. Pensamos que no tiene poder, y le decimos a la gente: haga una señal. Yo se los estoy diciendo hacer, haga una señal. Y eso mismo son de las cosas, nos parecemos a la gente que vivía en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo ahí estaba enseñando, cuando el Señor Jesucristo estaba predicando, y estaban viendo todas las cosas que hacía, y que decían: haznos señal. ¿Qué les decía el Señor Jesucristo? Señal no les será dada. Y a veces nosotros nos convertimos, ¿verdad?, en los modernos fariseos de aquel tiempo. Pedimos cosas porque no confiamos plenamente en que la palabra de Dios es total y absolutamente suficiente para salvar a una persona. El creyente verdadero no tiene la autoridad delegada por Dios para decirle a una persona que es salva. Vamos a Hechos 17:30. Hechos 17:30. Donde vamos a ver qué es lo que sí le podemos decir a los hombres. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A eso sí nos manda Dios, a pedirle a todos los hombres que se arrepientan, ¿verdad? ¿Quién es el único que les puede decir a las personas que son verdaderos salvos, que son verdaderos hijos de Dios? El Espíritu Santo. Vayan conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14 en adelante. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A mí no me sirve de nada decirle a una persona, después de que ha entendido el evangelio, decirle: usted ya es un crack, ya es salvo, usted ya es cristiano, usted, su nombre está escrito en el libro de la vida. Esa no es una atribución que a mí me corresponde. Eso lo único que lo tiene que hacer es el Espíritu Santo. Yo, cuando hago eso, estoy tomando un papel que no me corresponde. En una ocasión iba a ir a comer a un lugar, a un restaurante, y una de las personas que era un compañero mío de la escuela me dijo: oye, Javier, no, oí que quieres ir a comer, ¿no te gustaría ir a tal restaurante? No, pues sí, no es mala idea. Dice: pues mira, si vas, vas y no pagas. Sí, yo trabajo ahí, y ¿estás seguro que si voy y no pago? Sí, dicen, yo hablo lo que tengo que hacer, pero tú no pagas. Digo: bueno, ¿y tú qué desempeñas? ¿Qué labor se hace? Dice: no, yo soy un mesero nada más. Dice: pero yo me encargo, ¿no? Sí. Después de que él me dijo: yo me encargo, quiere decir que no es algo seguro, ¿verdad? O sea, que hay la posibilidad de que pueda ser o no. Si a mí me lo hubiera dicho por lo menos el gerente, otra cosa sería. Pero si me lo dice una persona que es un colaborador nada más, casi estoy seguro que él no tiene esa potestad. Imagínense que yo fuera y dijera: pues como es gratis, pues venga, ¿verdad? Pido los mejores manjares, la mejor comida, etcétera, y es una cuenta muy grande. A veces hacemos eso con las personas. A
apenas si les decimos Dios te ama, a lo mejor es la primera vez que cruza por las puertas de nuestra iglesia, escucha un mensaje, y eso de escucha es con sus limitantes, ya le estamos diciendo, felicidades, bienvenido a la familia de Dios, pasa, eres un hijo, cuando en realidad eso solamente te lo tiene que decir el Espíritu Santo. Nosotros no somos nadie para convencer a la gente de pecado, de juicio y de justicia. Eso es una labor, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Juan 16, versículos 7 a 9, eso es lo que dicen, ¿verdad? Que el que convence a este mundo de pecado, de juicio y de justicia es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el gran privilegio que Dios ni siquiera se los dio a los ángeles, de proclamar el Evangelio. Y fíjense cómo lo digo, no de compartir el Evangelio, de proclamar el Evangelio, de afirmarle a las personas las verdades contenidas en la palabra de Dios. Nosotros hemos reducido voy a compartir, a ver si me escucha, a ver si quiere. El mandamiento es proclama el Evangelio, ¿verdad? Si la gente te para, oye, ¿no quiere escuchar de eso? Es responsabilidad de ella, pero nosotros tenemos que proclamar el Evangelio, decir el Evangelio completo. ¿Se van a ofender? Sí, hay gente que se ofende, y hay gente que te ha dicho de todas, de muchas cosas, que hasta nos ha dicho de maldiciones porque le estás compartiendo el Evangelio. ¿Por qué? Por lo que dijo Juan y que leímos al principio, porque sus obras eran malas y no quieren venir a la luz, ¿verdad?, para que esas obras no se conozcan. Pero esa es una decisión que le corresponde únicamente a esas personas. Nuestro deber es proclamar el Evangelio completo. ¿Nos va a tomar tiempo? ¿Sí? ¿Va a ser tardado? El Señor Jesucristo, ¿qué le dijo al joven rico? Sígueme y todos tus problemas se van a acabar. ¿Así le digo? Sígueme y te voy a hacer más rico, tú ya eres rico, te voy a hacer más rico, vas a tener salud, se van a acabar todas tus necesidades, ¿verdad? Vas a tener una esposa, la más guapa de aquí, Miss Jerusalén, va a ser tu esposa. Porque luego así les dice, ¿no? Así les dicen los falsos maestros a las personas que se congregan, ¿no? No, hermano, tienes una gran bendición, vas a tener a la mujer más bella, ¿verdad?, de tal lado, tu empresa te va a ir súper bien, ya lo estoy declarando yo. Cuando vemos que el Señor Jesucristo invitaba a la gente ¿a qué los invitaba? Síganme. Eso era lo que les decía Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nosotros no le decimos normalmente a la gente sígame. ¿Qué le decimos? ¿Ya creíste en Jesucristo? ¿Ya hiciste una oración? Bueno, se acabaron tus problemas, ¿verdad? La vida cristiana es una vida imposible. Si vamos a vivir como Dios quiere, es una vida dificultosa, es una vida que no les agrada a la gente. Si viviéramos realmente como esos primeros cristianos, la gente nos despreciaría, como algunos lo hacen. La gente nos vería mal. La gente no querría estar con nosotros. Pero a veces vivimos un evangelio tan pobre, nos mimetizamos, ¿verdad?, que a veces la gente no nota que somos siquiera cristianos. No nos tratan bien, nos tratan como algo, nos invitan a hacer las cosas que ellos hacen. ¿Por qué hemos llegado hasta este punto donde simplemente a la gente se le dice Dios te ama, pensando que ese es el Evangelio? Déjenme decirles que a lo largo de todos los años, después del Señor Jesucristo, los apóstoles,
los padres de la iglesia. Fíjense cómo estoy pasando el tiempo, o sea, estoy hablando año 33 después de Cristo, los apóstoles, ¿verdad? De ahí hasta el año 99, con Juan, que fue el último apóstol que estuvo con vida, el único que llegó, ¿verdad?, a viejito por la gracia de Dios, murió de muerte natural. Todos los demás fueron golpeados, matados, decapitados, todo. Después hicieron los padres de la iglesia, esa segunda generación. De ahí, esto de decirle a la gente que alzara su manita, que llenara una tarjeta, que pasara al frente, no existía nada de eso. Si seguimos y avanzamos en la historia, llegamos a la época de la Reforma. Ni Martín Lutero, ni Calvino, ni Zwinglio, ni ninguno de los puritanos después, años después, conocían lo que nosotros hacemos hoy en día. Ellos proclamaban la palabra, predicaban el evangelio completo, y de esa manera estaban ciertos que las personas que seguían sabían, como dicen por ahí, a qué le tiraban, ¿verdad? Que el costo de ser cristiano podía ser su propia vida. Hoy en día ese costo, por lo menos aquí en las grandes ciudades, se ha vivido. Y a veces nosotros no estamos dispuestos, ¿verdad?, a pagar ese costo. Y surge, ¿verdad?, una casta especial, los cristianos de la secreta. Solamente ellos saben que son cristianos, no dice que lo son. Y a lo mejor en verdad no lo son, ¿verdad? Por eso no lo dicen, por lo menos no son mentirosos, ¿ah? Allá por 1830 empezó esta onda de hacer que la gente hiciera señales para decir que eran cristianos. Un abogado de nombre Carlos Finn fue el que trazó, ¿verdad?, lo que se conoce hoy en día como la oración del pecador, lo que acabamos de ver. Él era por profesión abogado. Él no creía en la depravación total del hombre, no creía en eso. Él decía que el hombre no era tan malo, que el hombre tenía la capacidad de decidir entre hacer el bien y hacer el mal, y que él podía, si quería, ser bueno. Eso es lo que él pensaba. Y también él decía que si cualquier persona, casi por cualquier medio, era capaz de influenciar a otro para que repitiera unas palabras, llámese oración del pecador, podía ser salvo. Eso es lo que él pensaba, y él fue el que popularizó eso. Estamos hablando de 1830, y de ahí para acá otras personas a lo largo de la historia siguieron ese mismo mecanismo, ¿verdad? Más tarde hombres como Moody, un gran cristiano, lo implementó, y en el siglo pasado el evangelista más famoso que había, Billy Graham, lo utilizaron de gran manera, que lo hicieron muy popular. Sin embargo, en una entrevista que se le hizo a Billy Graham acerca de esto, él reconoció, y está por escrito, que después de esfuerzos donde se les hablaba a miles de personas, particularmente en una cruzada en 1979, de casi 1 millón de personas que escucharon el evangelio, tan solo 7,000 continuaban en las iglesias después de algunos años. Él reconoció que probablemente esa no era la mejor manera de evangelizar. Es decir, lograr que la gente repita una oración, hacer que llenen una tarjetita o un papel, porque son actos externos, cuando en realidad la regeneración es algo interno. Ni tú ni yo lo podemos ver. No somos Dios, ¿sí? Porque el hombre mira lo que tiene enfrente, pero Dios, Jehová, ve los corazones. Eso es lo que dice Samuel, ¿verdad? Eso es lo que dice Dios allá en Samuel. Y nosotros a veces le decimos a las personas que hagan actos externos para que nos confirmen lo que por naturaleza no se puede ver. La salvación es algo que solamente es obra completa de Dios,
Dios es el que llama a las personas, ¿verdad? Nadie puede ir a Dios si Dios no lo llama. Dios tiene un momento, un tiempo para todos, para traerlos hacia Él. Nuestra responsabilidad es proclamarles el Evangelio, decírselos de una manera clara y precisa y completa, aunque eso nos lleve tiempo, aunque eso nos lleve esfuerzo. A veces en las iglesias están enormes, rebosantes de personas, no caben en las sillas. Pero ¿cuántas de esas personas en realidad han escuchado el Evangelio completo? Igual de la misma manera, yo no estoy en contra de las grandes iglesias, porque así hay iglesias muy grandes, miles y hay una doctrina excelente, y la gran mayoría son verdaderos cristianos. Yo no estoy en contra de las iglesias grandes, yo no estoy en contra de las iglesias bonitas ni mucho menos. En lo que sí estoy en contra, y por eso lo estoy proclamando en este púlpito, es: hermanos, prediquemos el Evangelio. Confiemos en el poder que tiene la palabra de Dios. No simplifiquemos el Evangelio a tal grado que digamos algo que o es falso o está muy diluido. A veces en las iglesias tenemos problemas, tenemos conflictos, porque hay personas que no viven de acuerdo a los estándares que Dios marca en su palabra. Y vez tras vez vemos, ¿verdad?, que cometen un pecado, cometen otro y una falta, ¿verdad? Y decimos: es que es un cristiano carnal, ¿verdad? Y hay diferencias con otros que son carnales espirituales, ¿verdad? Y así como que justificamos ese hecho. Es que unos son cristianos carnales y otros son cristianos espirituales. Los espirituales, ¿verdad?, sí se comportan bien, llevan una vida santa, ordenada a Dios, sirven, apoyan, ayudan, ofrendan, etcétera. ¿Y los carnales? No. Pero eso solamente viene a ser un paliativo para la mezcolanza que hemos hecho en las iglesias, donde hoy en día están revueltos, ¿verdad? Hay mucha gente que va a las iglesias cuando en realidad no lo son. Y obviamente esas personas nunca van a producir el fruto que solamente produce el Espíritu Santo, ¿verdad?, dentro de cada persona. El Espíritu Santo produce los frutos dignos de arrepentimiento. El Espíritu Santo está ahí día con día, ¿verdad?, llevándonos a clamar, a adorar a Dios, a obedecer, a que si nosotros cometemos un pecado, una falta, el Espíritu Santo nos redarguye, ¿verdad?, nos reprende para que nosotros nos arrepintamos y pidamos perdón a Dios y corrijamos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en todos los cristianos verdaderos, ¿verdad? Pero una persona que no es un cristiano verdadero, pues no lo va a hacer porque no tiene el Espíritu Santo. Pero en las iglesias decimos: es que esos son cristianos carnales. Y de esa manera, con esa doctrina, por cierto, inventada, porque no es bíblica, lo justificamos. Vayan conmigo, por favor, a 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3, versículos 1 a 8. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 1 a 8. Dice así Dios en su palabra: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni lo sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios.
Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Aquí en esta parte de la Escritura encontramos, ¿verdad?, cómo Pablo, al referirse a los cristianos carnales, los está comparando, ¿verdad?, como unos niños. Como niños, y una característica que tenemos todos, ¿verdad?, cuando somos niños, es que somos inmaduros. Somos inmaduros. Pero nosotros hoy en día hemos dicho, ¿verdad?, que esta inmadurez, y porque somos inmaduros somos carnales, es decir, pensamos en cosas que hace la carne. Entonces, ahí hay uno que es ejemplo, ¿verdad? Pleitos, celos, separaciones, ¿verdad? No, pues a mí el que me habló del evangelio fue Pablo. Ya me puse una etiqueta. A mí el que me habló del evangelio fue Apolos, ¿verdad? Yo soy de esto. Todo eso no tiene importancia. Lo importante es que eres cristiano y que el Salvador de Pablo, de Apolos y tuyo y mío es Cristo. Eso es lo que realmente es importante, no lo demás. Pero con estos ejemplos Pablo les está diciendo, ¿verdad?, que la carnalidad es un estado. Cuando tú empiezas a crecer y avanzar, y todos los cristianos pasamos por ese mismo estado. Cuando somos recién convertidos, todos por naturaleza somos carnales. Somos cristianos carnales. ¿Por qué? Porque somos inmaduros, porque somos inexpertos, neófitos en la palabra de Dios. Pero ese estado normalmente se va a ir quitando con el tiempo, con el conocimiento, con una vida santa, con una vida dedicada, con tu discipulado. Vas haciendo a un lado todo eso. Vas conociendo todas aquellas cosas que antes no sabían que son pecado, que ofenden a Dios, las vas conociendo, y el Espíritu Santo te va dando el poder para que las venzas y sigas adelante. Y ese estado de carnalidad o inmadurez se va. Pero eso no quiere decir que haya dos tipos de cristianos. Pero a veces dentro de las iglesias justificamos eso, ¿verdad? Decimos, mira, esos son cristianos carnales, ¿verdad? Y estos son espirituales. Eso no existe. No hay. El pecado dentro de la iglesia es pecado y se tiene que tratar como tal, ya sea que lo haga un cristiano o ya sea que lo haga una persona que no es cristiana. Tienen dos tratamientos diferentes. Eso no establece la Escritura, pero tenemos que tratar con él. Si una persona sigue cometiendo los mismos pecados o peores que sea antes de que fuera, entre comillas, creyente, lo más seguro es que no sea un creyente. Eso es lo más seguro. Eso es lo más probable. Pero al final de cuentas, el único que sabe eso, ¿quién es? Dios, ¿verdad? A nosotros nos da actuar en consecuencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Y a los que son líderes, actuar, ¿verdad?, también en consecuencia. Pero no es justificar, ¿verdad?, la carnalidad de la gente. Ahora, hoy en día, si ustedes recuerdan, allá en el libro de los Hechos hay un pasaje hermoso, el primer sermón. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? El primer sermón de Pedro. Pedro, después, en el capítulo 2, después de que fue recibido el Espíritu Santo, las personas empezaron a hablar en lenguas. Hubo señales, maravillas, prodigios, descendió el Espíritu Santo, ese día, famoso día de Pentecostés, y Pedro se levantó y proclamó el primer mensaje, el Evangelio. Léanlo por favor, y ahí van ustedes a encontrar el Evangelio completo. Si usted no sabe cuál es el Evangelio completo, vaya, y ahí lo va a encontrar. Ahí está claritito. Hoy por tiempo no lo vamos a hacer, pero ahí está claritito. Es más, yo le puedo decir algo. Mucha gente dice, es que yo no comparto de Jesús porque no estoy preparado. Oye, ¿cuántos tiempo tienes en Cristo Jesús? Bueno, como 3 años. ¿Y no estás preparado para compartir el Evangelio? No, fíjate que en la iglesia nunca han dado un estudio de cómo evangelizar, cómo compartir. El Evangelio, cuando es una persona, un verdadero cristiano, empieza por esto, ¿no?
Tú ya conociste de una manera práctica y vivencial a Cristo Jesús. Y no se trata que tú le compartas todos los problemas y vicisitudes por los cuales tú pasaste en tu vida. Se trata que lo enfoques en las verdades del Evangelio a esa persona. Y ahí está detallado en este capítulo el Evangelio, lo que dijo Pedro. Si usted no piensa que puede decirle a una persona el Evangelio completo, ahí está. Léaselo a las personas. Pídale un tiempo, ¿verdad? Léalo. Y después de que usted se lo lea, pregúntele a las personas. Invítelo al discipulado. No lo invite, ¿verdad? Aquí, dame tu teléfono, ¿verdad? Llena este papelito, porque allá en la iglesia nos piden un registro, ¿verdad? Yo conozco iglesias que les piden un registro de que, a ver, a todas las personas que les hables de Cristo, que te llenen este formatito, ¿eh? Y ahí lo van llenando. Ya los cultos, dice, a ver, ¿quiénes hablaron de Cristo en esta semana? Y por allá, ¿a cuántos? Checan su registro, a 5, a 6. Ah, muy bien, gloria a Dios. Hoy le hablamos en esta semana a 200 personas. Qué bueno que se comparte el Evangelio. Pero a veces no es compartir el Evangelio, ¿verdad? A veces es nada más decir un Evangelio divino. A veces es menos ilusión. Tómese un tiempo de verdad para proclamar el Evangelio completo. Pídale a las personas a las cuales ama usted, ¿verdad? A sus familiares, parientes, pídales un tiempo. No los agarre cuando están a punto de salir, que ya se les hizo tarde a la escuela, ¿verdad? O no agarre usted a la persona cuando está ahí en su oficina en medio del trabajo y que está todo estresado, que le están pidiendo el reporte que era para ayer y que no lo tiene, y en ese momento, oye, te quiero decir, Dios te ama. Oye, sí, pero mejor luego, ¿no? Déjame acabar. No. Haga una cita en condiciones favorables para que la gente escuche. Dios ama a las personas. El más interesado en salvar a las personas, créame que no es usted y no soy yo. El más interesado es ¿quién? Dios. Él tiene la forma para atraer a cada persona. ¿Qué sería de todos los cristianos que vemos ahorita si Martín Lutero se hubiera quedado esperando a alguien que le llegara a orar por él? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Si ahí en esos tiempos no había oración del pecado, si ahí en esos tiempos no había cruzadas, no estaba enlace, ¿verdad? Que más bien parece desastre, ¿sí? Mucha gente lo ve y dice, ya me estoy edificando, yo por eso ya no me congrego, ¿verdad? Porque ahí tengo cable y ahí veo enlace. Desastre. Pocas cosas rescatables hay de ese canal. ¿Quieren ver eso? A ir a edificarse correctamente a sus iglesias, tomar un discipulado de bebé. Después de que Pedro predicó, en la gente surgió una duda. Bueno, y si Jesucristo realmente es el autor de la vida, al cual hemos crucificado, y si Jesucristo murió y resucitó al tercer día como estaba establecido, y si Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y si Jesucristo es la única forma por la cual podemos ser perdonados nuestros pecados, el pueblo respondió con una sola pregunta. El pueblo le dijo a Pedro, ¿qué haremos? Si eso es una realidad, ¿qué haremos? Cuando nosotros predicamos el Evangelio, la gente lo entiende correctamente, la gente te va a decir lo mismo que dijeron aquí. Bueno, ¿y ahora qué hago? Y ahí es donde a veces nosotros la regamos y decimos, ¿qué le decimos? Sí, no. ¿O qué le decimos? le voy a decir a un hermano de la iglesia que te hable. Lo que le tenemos que decir es, confía en el Señor Jesucristo, síguelo, empieza a estudiar la Biblia, es más, vente conmigo, hazlo tu discípulo. Pero no, decimos, bueno, ya hice mi chamba, vete a la iglesia, ¿no? Chamba. Hermanos, yo estoy cierto de que tanto en las conferencias de ayer como vamos a aprender mucho. Yo sé que
hay cuestiones que nos puede costar mucho trabajo, porque así las hemos hecho, porque a lo mejor así nos enseñaron, porque así fuimos jugando. Pero Dios en su soberanía y en su infinita gracia nos ha traído a sus pies de una u otra manera. Aquí está. Y eso es un hecho que no podemos quitar. Pero también es un hecho que tenemos la oportunidad de corregir los errores y de dejar de pensar como pensábamos antes de venir a estas cosas. Llamarnos todos a que en realidad, si no hemos estado viviendo una vida como Dios la da, si hemos estado viviendo de apariencias, si a lo mejor no hemos sido los líderes que Dios quiere formar, o si no hemos sido el pueblo santo separado que Dios quiere para nosotros, el día de hoy se lo podamos decir. Desde hoy, de verdad podamos hacer y podamos cambiar de dirección. ¿Eso qué quiere decir? Arrepentirse. Arrepentirse, sí. Que si yo iba caminando para un lado y me doy cuenta que eso me estaba llevando a la perdición, me voy a hacer. Y a veces nosotros como cristianos, por orgullo, porque decimos, ya tengo mucho tiempo en Cristo, eso no es para mí, lo hacemos a un lado, cuando en realidad todos necesitamos corregir cosas que hemos hecho o estamos haciendo en nuestras vidas y en nuestras vidas. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios misericordioso. Él está más dispuesto a perdonarnos que nosotros a pedirle. Que no está impedido. No pidas una oración. Hazlo tú en tu lugar. Dile lo que tú le quieras decir a Dios, ¿verdad? Ahí en tu lugar. Padre Santo, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por todo lo que en ella hay contenido. Si 1000 vidas tuviéramos, no nos bastarían para aprender de ti. Pero solamente tenemos una vida, Señor. Llévanos a vivirla sabiamente. Llévanos a vivirla de una manera que te glorifique, de una manera que te honre. La vida es corta. Llévanos a vivirla de tal manera que sea provechoso, en primer lugar, para ti, para tu reino, para tu vida. Que para cada uno de nosotros, el día que estemos en tu presencia, podamos escuchar esas palabras. Bien, buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho entra en nosotros. Queremos escuchar esas palabras. No queremos irnos avergonzados delante de ti por haber vivido de una manera mediocre, de una manera no santa como esta tierra, por ser desobediente, por no vivir de acuerdo a tus principios y valores. Señor, si te hemos fallado, perdónanos. Tú eres clemente, tú eres misericordioso. Perdónanos. Mira nuestro arrepentimiento. Llévanos a vivir, a corregir las cosas que hemos hecho. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.